Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta 10ª actividad de patología pancreática y la hemos dividido en dos partes, como es la metodología que está haciendo la Asociación Cirugía de Córdoba. Primero, me dijeron es la presentación de un trabajo científico y a posteriori una conferencia sobre el tema o parecida. Eh, Trabajo científico, hemos elegido a la gente de Rosario, de Santiago Parque, donde está el doctor Crisi, que nos van a presentar un trabajo de metástasis en páncreas, una presentación de 5 casos y revisión de la literatura. El doctor Viagiola, Crisi y Carolina Faggi va a ser la presentadora. Y a posteriori va a haber una conferencia del doctor Mariano Volpacchio, que es el actual presidente del Club del Páncreas, y que va a hablar sobre el diagnóstico por imagen en tumores pancreáticos. O sea, los dos temas están relacionados. Mariano, no sé si todavía se conectó, es jefe de diagnóstico por imagen del Centro Rossi y, como dije, el actual presidente del club. Como comentadores va a estar el doctor Oscar Massa, jefe del servicio del sector de HPV del Hospital Italiano de Buenos Aires, que todos ustedes los conocen, el doctor Acosta Pimentel, cirujano HPV del Hospital Austral, y el doctor Roberto Badra, cirujano HPV del Sanatorio de Allende y Hospital de Clínicas. Así que bueno, vamos a dar primero la participación de la gente del Sanatorio Parque con la presentación del trabajo. Por supuesto que hay otros cirujanos, como el doctor Pérez Jiménez, el doctor Porlada, que bueno, que han permanecido y grandes amantes de la patología pancreática que pueden participar, obviamente. Javier, no sé si está la doctora de tu equipo. Sí, Sí, ¿qué tal? Buenas ¿qué tal? tardes, ¿cómo? Primero, Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les quería agradecer en nombre de todo el grupo de HPV de Sanatorio Parque del Grupo Oroño por la invitación y dejarnos presentar esta serie de casos. La verdad nos resultó muy interesante y por eso lo estamos mostrando. Se presentó la semana pasada en el HPV. Y bueno, para presentarla está la doctora Fay, Carolina, que es nuestra fellow. Eh, Así que bueno, le doy el pie para que cuando pueda compartir pantalla, no sé, Lucas, si tienes la habilitación. Fíjate si pueden compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, claro. Cuando quieras, Carolina. Bien. Bueno, el trabajo es la metástasis en páncreas, es una serie de 5 casos. Como, perdón, ¿qué? Como introducción hay que saber, bueno, que el tumor metastásico de páncreas es poco común y representa el 2% de todos los casos de cáncer de páncreas. El diagnóstico debe sospecharse cuando los pacientes tienen antecedentes de tumores malignos previos, resecados en seguimiento, especialmente cáncer de riñón, piel, pulmón, colon y mama y otros menos frecuentes como el melanoma y el sarcoma. Los estudios por imágenes como la tomografía, el PET, la biopsia guiada por econdoscopía tienen valor diagnóstico para descartar un segundo cáncer de páncreas. El pronóstico de la metástasis pancreática está determinado esencialmente por el cáncer primario subyacente y las posibles opciones de tratamiento. El objetivo de este trabajo fue reportar una serie de casos de metástasis en páncreas en el Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario en un periodo de 2 años. Es un análisis descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron 5 pacientes con diagnóstico de metástasis en páncreas que recibieron tratamiento quirúrgico desde enero del 2021 a julio del 2023 y se analizó la edad de presentación, el sexo, las comorbilidades, los antecedentes previos y en todos los casos los diagnósticos fueron confirmados con estudios por imágenes, fundamentalmente con econdoscopía con toma de biopsia y el tiempo de resección quirúrgica fue individualizada para cada paciente. Cabe destacar también que todos los pacientes fueron presentados en un Ateneo, en un comité de tumores, tomando la decisión en conjunto con la participación de otros servicios. Como resultado, 3 de las pacientes fueron de sexo femenino, 2 masculino,
Como diagnóstico previo, una paciente tuvo un cáncer de pulmón de células pequeñas, una un liposarcoma en muslo y 3 carcinoma de células renales. La edad promedio de presentación fue de 56 años, el 80% se presentó asintomático, una sola paciente presentó ictericia. El 100% estaban operados de su tumor primario con una sobrevida libre de enfermedad de 2 años, la mayoría. Un solo paciente había tenido diagnóstico de una MOE renal aproximadamente en el 2015 y la metástasis, digamos, la localizamos en el 2021. 2 de los pacientes habían realizado quimio y radioterapia previamente, y al 100% de los pacientes se le realizaron estudios por imagen, fundamentalmente la econdoscopía con toma de biopsia para certificar el diagnóstico. Acá vamos a presentar los pacientes. La primera es una mujer de 73 años, como antecedente era fumadora, dislipémica, que en un hallazgo tomográfico le apareció una formación nodular sólida espiculada en el lóbulo superior derecho, adyacente a la cisura mayor. Se decide realizar una lobectomía superior por VATS con linfadenectomía mediastinal, y posterior a eso hace quimioterapia con controles tomográficos. La paciente se presentaba asintomática y en este año, en una tomografía de control, se ve una MOE a nivel pancreático. Posterior a eso se decide la realización de por tomografía y se ve la MOE pancreática, y se decide la realización de una econdoscopía que se veía a nivel del cuerpo hacia el istmo pancreático, una lesión hipoecoica sin vascularización al Doppler, con límites definidos pero irregulares, y el resto del parénquima normal. No comprometía el conducto de Wilson y daba compatible la anatomía patológica con un adenocarcinoma en páncreas de probable origen pulmonar. Tenía CA19-9 con cromogramina y CA normales. Se decide hacer previamente a decidir la cirugía un PET, donde el PET se observaba una adenomagalia metabólicamente activa en el mediastino y, como ya dijimos, la lesión sólida en páncreas. Y posterior a eso se decide la realización de un EBUS que dio negativo para células neoplasias. Por lo que se decide en comité una esplenopancreatectomía distal. Y da el resultado, la anatomía patológica, un adenocarcinoma pobremente diferenciado de pulmón metastásico en páncreas. Viendo un poco la bibliografía con respecto a los cánceres metastásicos en páncreas de pulmón, como, digamos, frecuente, digamos, no es frecuente el cáncer metastásico en páncreas, pero si da metástasis, lo más predominante fue las células de no pequeñas, fue el tipo más prevalente. Hubo un beneficio en la supervivencia significativo para los pacientes cuya metástasis se descubrió incidentalmente mediante tomografía, y hay que saber que la resección quirúrgica de las metástasis pancreáticas del cáncer de pulmón es un procedimiento seguro y podría mejorar las tasas de supervivencia en los pacientes seleccionados. La otra paciente del liposarcoma es una mujer también que presentaba dolor a nivel glúteo, una masa palpable, que se decide hacer una biopsia quirúrgica de la misma, la cual informaba un liposarcoma de partes blancas con extensa necrosis. Posterior a eso hace radioterapia neoadyuvante y posterior se hace la excisión completa del tumor glúteo, informando un liposarcoma con extensa necrosis. La paciente se presenta asintomática durante 2 años y comienza con ictericia, y en una tomografía de control se localiza una masa a nivel de la cabeza del páncreas, y se presenta obviamente en comité y se decide la realización de una econdoscopía con toma de biopsia y posterior la decisión de realizar una DPC, confirmando por anatomía patológica una metástasis en páncreas de liposarcoma. Con respecto a los liposarcomas, también fue presentado anteriormente un póster de este caso. Son muy infrecuentes las metástasis a nivel pancreático y suelen darse en pacientes, digamos, ya nomás el sarcoma de partes blandas tiene un mal pronóstico, con una mala evolución, y el caso más frecuente que se presenta son los de tipo mixoide. Habla también la bibliografía que la resección quirúrgica le aporta sobrevida al paciente, y en casos, digamos, que no, el paciente, o sea, aporta un tratamiento paliativo para la sobrevida del mismo.
Hay muy pocos casos informados, la mayoría son reportes de casos con poco N. Los otros 3 pacientes que quedan son pacientes de los carcinomas de células claras de riñón. Son 3 pacientes masculinos, uno que hubo un hallazgo incidental de una masa renal derecha con un trombo en la vena cava inferior, se le realizó una nefrectomía radical con una cavotomía. La anatomía patológica vino un adenocarcinoma renal de células claras. El paciente se presentó asintomático y en tomografías de control se halló lesiones hipervasculares en el páncreas. Se realizó también un PET y posterior la econdoscopía con toma de biopsia y se decía en comité la pancreatectomía total. En este caso, la anatomía patológica era una metástasis de carcinoma de células claras de origen renal. Otro de los pacientes también presentó una nefrectomía izquierda con anatomía patológica, un adenocarcinoma de riñón, y en controles también tomográficos, paciente asintomático, se visualiza una lesión en cabeza de páncreas que posterior a la econdoscopía con toma de biopsia nos informa un adenocarcinoma de células claras de origen renal y se decide hacer la pancreatectomía corporocaudal con esplenectomía. Y el otro paciente también tenía antecedente de carcinoma renal y en controles tomográficos a nivel del proceso uncinado se veía una lesión, una lesión hipervascular que también tenía relación probable secundarismo dado los antecedentes del paciente. Se realiza nuevamente endoscopía con toma de biopsia y posterior la DPC, informando la anatomía patológica, la metástasis de carcinoma de células claras de origen renal con margen quirúrgico libre. Revisando un poco la bibliografía, como dijimos, no es frecuente las metástasis en páncreas de tumores previos, primarios. Los más frecuentes que se dan son los de células claras de origen renal. En un 2%, digamos, se dan las metástasis a nivel pancreático y en toda la serie de casos hablan de la importancia del tratamiento quirúrgico radical, ya que le da un mayor pronóstico y sobrevida a los pacientes. También hablan de la importancia de la realización de estudios por imágenes, que permite, digamos, un reconocimiento temprano de estas metástasis pancreáticas, ya que la mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos, y obviamente que es recomendable el uso de la econdoscopía con toma de biopsia, ya que permite terminar, digamos, de hacer el diagnóstico diferencial con otros tumores, ya sea el adenocarcinoma propiamente de páncreas o tumores neuroendocrinos pancreáticos. Como conclusiones, las metástasis pancreáticas, aunque poco frecuentes, son una entidad clínica que van en aumento, suelen presentarse más del 50% asintomáticas y a menudo se detectan en controles como hallazgo incidental en estudios por imágenes. A menudo se recomienda la resección quirúrgica cuando los pacientes son aptos para realizar la pancreatectomía y la estrategia quirúrgica siempre debe adaptarse a cada paciente para que la resección sea de recerebro. Y la utilidad de la resección pancreática está ligada principalmente a la biología del tumor primario que metastatiza en páncreas, y los pacientes obviamente deben ser evaluados con un abordaje multidisciplinario, siendo la cirugía parte del tratamiento multimodal de estas entidades. Bueno, perfecto, Carolina, te felicito. La verdad que tema re Perdón, no sé si interesante. escuchó bien porque se me cortaba por momentos. No, sí, se escuchó Ah, perfecto. La verdad que el tema, como decía, un tema hiper interesante. Tuviste en tiempo espectacular y muy bien la iconografía y la presentación de los casos con la reseña bibliográfica. Como andamos bien de tiempo, vamos a dar pie para ver la opinión de los diferentes, justamente, comentadores. Vamos a empezar por Oscar. Oscar Massa, ¿cómo te va? Contanos qué te pareció el trabajo, qué experiencia tenés vos. Un tema donde va la biología tumoral, donde van los riesgos y beneficios de la cirugía del paciente, un tema, la verdad, fuera de lo común. Sí, primero agradecerles la invitación. Siempre me gusta compartir un momento con ustedes. Me gusta más en persona. Me gusta más que me lleven a tomar un fernet a la cañada, pero igual no deja de ser un buen momento para pasar juntos y discutir de páncreas, que sabés que es lo que nos apasiona.
Ya falta poco, Oscar, para el Congreso. Falta poco, falta poco. Estoy anotado, Gustavo, acordate. Obvio, Firme obvio. ahí, firme del día 1. Lo interesante, yo primero quiero felicitar por la experiencia, y lo segundo, lo interesante de este tema, que son como, ¿no? Como esos temas como hablar de los fantasmas, ¿no? Que existen, si uno los cuenta, pero todos los niegan, que es la cirugía fuera de protocolo. ¿Por qué? Porque son pacientes que nos tocan operar o nos tocan tratar y nadie sabe qué hacer. Porque si uno va a ver realmente las publicaciones de la serie, son todas series anecdóticas y son rejuntes de casos donde es muy difícil sacar una conclusión. Nosotros tenemos 2 publicaciones. Tenemos una solamente de cáncer de riñón, que juntamos 8 pacientes en el hospital, y después hicimos un estudio multicéntrico con el HPV argentino, que juntamos 23 pacientes. Y uno trata de asemejar esto a la experiencia de las no colorectales no neuroendocrinas al hígado, y está muy distante de ser una aproximación a eso. No hay forma de equiparar eso, porque en realidad cuando uno tiene que discutir la indicación de la prostatectomía por metástasis, es paciente por paciente. No se puede sacar una conclusión en base a la patología preexistente. Por ejemplo, nuestra experiencia con el cáncer de riñón, y tuvimos pacientes que sobrevivieron 10 años y otros pacientes que tuvieron progresión a los 8 meses de operado. Tenemos pacientes que operamos 2 años después del primario, y tenemos el máximo paciente que fueron casi 20 años después de la nefrectomía. Entonces, toda esa bolsa de biologías tumorales hace que a lo sumo uno no pueda sacar conclusiones sobre el beneficio o no de operarlo, sino más que todo sacar conclusiones de qué pasos debería uno cumplir para ofrecer el tratamiento quirúrgico. Y yendo al riñón, que es quizás el más frecuente por la biología tumoral, también nos cambió la historia desde que empezamos a usar el PET. Porque ustedes saben que el PET con glucosa es bastante controversial en el uso sistemático para estratificar el cáncer de riñón, porque el tumor primario de riñón es metabólicamente muy poco activo, entonces la sensibilidad para un hipernefroma del PET con glucosa es discutida. Entonces nosotros históricamente no usábamos el PET para estratificar pacientes que sospechamos que tenían una metástasis de páncreas. Hasta que empezamos a usarlo hace 2 o 3 años, y muchos pacientes que uno tenía estratificados con tomografía de abdomen y tórax, metástasis única en riñón, les hace el PET y una enfermedad a distancia. Entonces, esos pacientes se hubieran ido a engrosar la lista de pacientes operados, pero hubieran ido a empezar a deteriorar el resultado. La discusión es válida. Las patologías que trajo la gente del parque son las habituales. Cáncer de colon también es habitual. Los sarcomas, nosotros tenemos 1 o 2 sarcomas operados, uno que operé yo, que era un sarcoma de útero, anduvo muy mal, realmente progresó a los 6 meses sistémicamente, pero si uno cumple con los protocolos, ¿sí? El protocolo debería pensar uno en periodo de estabilidad posoperatoria, nunca operar enfermedad sincrónica, estratificar con PET, y en algunos casos, como ejemplo en el carcinoma renal, discutir en el comité de tumores si no habría que usar por lo menos un tratamiento neoadyuvante con biológicos que están disponibles para ver si el paciente tiene cierta estabilidad de enfermedad y después ofrecer un rescate. Más que eso no puedo aportar porque son casos anecdóticos. Creo que lo más interesante es aportar al manejo de cada patología, de cada quimioterapia disponible y de cada paciente para poder sacar conclusiones. Pero sin dudas que en casos seleccionados como son estos, la resección quirúrgica es una opción mucho más que válida. Muchas gracias, Oscar, por el aporte. Mario, ¿cómo andás? ¿Qué te pareció el trabajo? ¿Qué comentario puedes hacer? Hola. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir estas sesiones donde uno, digamos, intercambia y aprende un montón, y por sobre todo pasamos un momento grato. Yo ya había tenido la suerte de escuchar el trabajo en la presentación de temas en el Congreso HPV, así que fue refrescante. Pienso lo mismo que le dije en ese momento, que es muy interesante el tema en sí, que fue motivo de
de trabajos multicéntricos desde lo que es el capítulo HPV. Y nuestra experiencia como aporte también, como dice Oscar, son casos anecdóticos, sobre todo tumores renales, con pacientes que luego tuvieron una muy buena sobrevida, luego de la resección, contrariamente a lo que uno podría haber esperado, con sobrevidas 2 casos, uno que vivió 36 meses y otro 42 meses, por lo cual es así, que está más asociado al tumor primario. Y también tuvimos casos de cáncer de colon, pero que no son estrictamente metástasis pancreáticas, sino pacientes con recaídas de tumores colónicos en ángulo hepático que requirieron una duodenopangreatectomía para una resección y dejarlos R0. La verdad que no tengo más que felicitar. Mi comentario iba un poco a lo que comentó Oscar de la validez del PET y la importancia de estar seguro de poder seleccionar los pacientes con ausencia de enfermedad a distancia como para que realmente, digamos, valga la pena una cirugía que tiene una alta morbilidad por lo menos, ¿no? De las resecciones pancreáticas. Nada más. Gracias, Mario. El otro comentador es Roberto Badra. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Qué te pareció Hola el trabajo? Lucas, ¿Qué me aporte podés encantó, hacer? me encantó el trabajo. Quiero felicitarte, Javi, y a todo tu equipo y a la doctora, muy bien presentado, porque es un ejemplo para los residentes que están en el auditorio, para que vean cómo se hace una buena presentación y también para que empecemos a comandar un grupo para hacer una revisión de todos estos casos anecdóticos que tenemos todos. Coincido lo que ha dicho Oscar en todo. Los que tenemos nosotros en nuestra serie de tumores de células claras, lo que quiero agregar, que tenemos 2 que son interesantes, que van a ir a publicación dentro de poco, uno de cabeza, que fue operado hace 10 años, y otro de cola hace 13 años. Lo interesante que tienen, que obviamente tienen nefrectomías previas, y las cirugías fueron muy dificultosas. No sé si el resto ha tenido el mismo problema en tumores de células claras, muy dificultosas por el hecho de tener la cirugía previa. Los felicito. Sí, Bueno, iba a gracias, contar eso, Roberto. perdón, Lucas. Iba a contar eso, y ahora que lo dijo, está todo perfecto, Roberto. No pasó eso. En un caso, el paciente tenía una nefrectomía izquierda. Tenía el bazo metido en la célula renal. Entonces, empezamos por la paroscopía, se intentó, bueno, tuvimos que convertirlo porque era imposible. Hizo complicaciones, hizo una brida, hizo un vólvulo, tuvimos que entrar por la paroscopía, acomodarle el intestino. Y en el otro caso que hicimos la duodenopancreatectomía, estaba operado de riñón derecho también, complicadísima la cirugía, 8 horas de cirugía, fue muy tedioso, paciente obeso. La verdad que, cuando lo dijiste, me acordé, porque los pacientes no fueron cirugías comunes y corrientes, fueron mucho más complejas que lo. Yo te quería preguntar sobre los casos, justamente el caso de metástasis por tumor renal, donde tenía múltiples metástasis. Quería saber bien de ese caso, primero, si hubo realmente un tiempo prudencial, porque no te olvides que no era una metástasis sola, sino que estaba minado de metástasis el páncreas y que terminó con una cirugía realmente de envergadura, que yo no sé si le cambió la calidad de vida, debe haber terminado con una diabetes terrible. O sea, ya sé que la idea es darle un aporte, un beneficio oncológico, ¿vos me entendés? Pero eh, bien radical, y contame un poco más o menos si se discutió ese Bueno, caso. esa fue la decisión más difícil de todas porque, como nosotros sabemos bien, no son bien toleradas las duodenopancreatectomías totales. Se suma la insuficiencia pancreática, que lo tratamos con la enzima, pero a la vez la diabetes iba a ser compleja. Así que fuimos muy reacios de operarlo, pero los oncólogos en el comité nos dijeron, mire, si nosotros queremos hacer con esta paciente, que es una paciente joven, queremos dejarla R0, no hay otra cosa que cirugía. Encima, la paciente tiene una obra social, que es la provincial de acá,
que los biológicos no aportaban, o sea, me dijeron, ni si te ocurre nombrarlo porque le bajamos el pulgar automáticamente y no hay recurso de amparo que valga la pena. Entonces tampoco podíamos darle nada de eso. Los oncólogos decidieron, ese le hicimos un centellograma y una tomografía, porque los PET también son difíciles que no los cubran. Así que le hicimos un centellograma óseo, le hicimos una tomografía, pantomografía y con eso lo llevamos adelante. Ahora, la paciente por ahora viene bien, le está costando, adelgazó muchísimo, y le cuesta, pero los controles por lo menos vienen bien, no apareció ninguna metástasis en otro lado, por lo menos hasta hace unos meses. Perfecto. ¿Alguien del auditorio que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Si no, en virtud de la hora, pasaríamos a la conferencia del doctor Volpaquio, que Mariano ya está. Bueno, Mariano, ¿querés compartir pantalla? Hola, sí, ¿qué tal? Perdón, Lucas, perdón, Mariano. Está el doctor Pérez Jiménez y el doctor Cook, que quieren hacer un comentario, una pregunta. Perdón. Sí, no los escuché. Justamente pregunté, pero no los escuché. Hola, buenas tardes. Hola, Lucas. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Qué tal? Bueno, felicitar al Grupo Parque por, como siempre, grupo pionero en páncreas, y no quiero en este momento evitar y dejar de recordar a Alejandro Rolle, expresidente del Club del Páncreas y un verdadero pionero en cirugía pancreática durante muchos años y gran amigo nuestro y que quiero recordarlo. Sumado a ello, quiero decir que sí, que lo que se ha dicho es realmente así. Fundamentalmente son de carcinoma renal. Yo tengo 2 casos justamente de la cola del páncreas, resecados. Y quería hacer una pregunta. Uno disponiendo de ecoendoscopía, evidentemente, tiene la posibilidad de tomar una biopsia. Pero cuando uno tiene un paciente que tiene una lesión localizada en la cola del páncreas, supongamos, un nódulo, y tiene un antecedente de un carcinoma, y fundamentalmente si es un carcinoma renal, yo creo que a lo mejor ese sería un procedimiento que no sería necesario. Yo creo que la ecoendoscopía para el cuerpo o la lesión cefálica o el paciente con ictericia, si uno que tiene que definir alguna cosa, está más indicada. La pregunta es esa, te quería hacer a Javier, si cree que un paciente con una lesión distal con antecedente de un carcinoma renal es necesario hacerle algún otro estudio, fundamentalmente la biopsia. Y gracias. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bien, ¿cómo estás? por recordarlo, Alejandro. Mirá, sí, nosotros lo hicimos biopsia a todos y fundamentalmente lo que vos decís de la cola. ¿Por qué? Porque siempre nos quedó la duda, como eran tumores pequeños, si era un tumor neuroendocrino. Viste que los neuroendocrinos se comportan muy parecido a la metástasis renales. Entonces vos decís, si esto es un tumor neuroendocrino menor de 2 centímetros, tiene un 15-67 bajo, tal vez no lo operás y lo controlás. Entonces por eso fue lo de la biopsia. Una vez que teníamos y confirmamos que era una metástasis, íbamos por la cirugía. Pero nos planteamos, si hubiese sido un neuroendocrino, tal vez no lo hubiésemos operado si era menor de 2 centímetros, por supuesto. Sí, Lucas. Sí, Sí, yo quería hacer una pregunta de José. orden técnico. En ese caso que presentaron la mujer de 73 años con una metástasis en cuello de páncreas, la resección me da la sensación que está prácticamente pegada al tumor. ¿Cuál sería el límite de seguridad o el margen de seguridad que se debería tener para hacer este tipo de resecciones? Nosotros tomamos el margen que nos dio la pieza. Eso lo hicimos por video y cortamos justo y teníamos más de 1 milímetro. Pues veremos cómo sigue. Por ahora anda todo bien, no hay controles nuevos, no hay recidiva, pero con tener más de 1 milímetro ya estábamos conformes. Si no, nos íbamos a pegar mucho contra la cabeza y la gastrodenal la teníamos ahí ya molestando y ya era tal vez una cirugía más grande.
Está bien. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta? El doctor Uranga, Lucio. Lucio, Hola, ¿cómo andás? ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo están todos? Buenas Bien, ¿qué hace, tardes, querido? ¿Cómo Javier, andás? mucho gusto. Quería consultar a Javier y al resto del panel la opinión en relación al tratamiento de metástasis de cáncer de células claras en páncreas con radiofrecuencia. Está bastante en boga en tumores neuroendocrinos. Hay alguna experiencia en metástasis renales. Quería saber cuál era su opinión y si tenía alguna experiencia. Lucio, ¿cómo andás? Mira, yo no tenemos experiencia, en el parque no tenemos experiencia. Cuando presentamos el caso de pulmón, que lo presentamos en el HPV, que se armó el Ateneo Interhospitalario, eh, alguien nombró que se podría haber hecho tal vez una radiofrecuencia, pero a mí me deja mis dudas. No sé, Oscar, vos, me acuerdo que hiciste un comentario en ese encuentro. Tenemos todo un tema con la radiofrecuencia y páncreas. Estamos buscando el primer paciente para hacerlo. Hoy lo perdimos, que era una chica que tenía un insulinoma de 8 milímetros. Estaba internada por hipoglucemias inmanejables, ya no pudimos darle el alta. Y le hicimos la econdoscopía y estaba en contacto con el Wilson. O sea que eso nos limitó para hacer la radiofrecuencia y hasta para nuclear tuvimos que hacer una pancreatectomía izquierda. Es muy difícil extrapolar eso, que sería el paciente ideal, al tratamiento oncológico, porque eh, yo conté ahora en el Congreso del HPV, conté nuestra experiencia en radiofrecuencia en cáncer de páncreas abierta y conté cómo abandonamos la radiofrecuencia en cáncer de páncreas. O sea, es un procedimiento de hace 10 años que hoy creo que no tiene ningún lugar, por lo menos de intención rutinaria. Está abandonado con todo lo que es el FOLFIRINOX y los rescates, porque en cáncer de páncreas lo que buscaba la radiofrecuencia era quemar el core de la lesión y sensibilizarla para que haga efecto la quimio y los rayos. No era quemar toda la lesión. O sea, la radiofrecuencia en páncreas, si uno busca quemar toda la lesión, lo único que tiene es trombosis del aporte, hemorragia y fístula duodenal y fístula pancreática. O sea, la quemada de un tumor grande está prohibida en radiofrecuencia. Entonces uno tenía que encontrar una metástasis única de un tumor de riñón con las mismas características de lo que haría con un neuroendocrino, un tumor chiquitito de 1 centímetro, centímetro y medio, en el cuerpo, cola de páncreas o en la cabeza, donde sea, que esté lejos de la arteria, lejos del Wilson, y que uno lo pueda quemar completamente. ¿Sí? De nuevo, acá está buscando la ablación completa, no como en cáncer que buscamos la ablación del core. Entonces, hay que encontrar al paciente, ¿eh? Si lo encuentran, lo felicito. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Si no, ya estamos casi 38 para empezar la... Gustavo, ¿qué decís? ¿Arrancamos? Sí, sí, dale con el segundo. Estamos bien de hora. Bueno, para tratar de hacer algo más o menos vinculado a este tema, que es muy especial, se nos ocurrió invitarlo a Mariano Volpacchio, que aparte de ser el presidente del Club del Páncreas, es actual presidente, es jefe de servicio del Centro Rossi, un gran imagenólogo, no sé si la palabra es esa, sino él hace diagnóstico por imágenes y la verdad que tiene unas charlas que son excelentes, él es muy didáctico, ya muchos lo conocen. Mariano, va a ser un gusto escucharte sobre cómo podemos interpretar las imágenes para ver y diagnosticar tumores pancreáticos. Bueno, muchas gracias Lucas por tus palabras, por la invitación a la Asociación de Cirugía de Córdoba. Como siempre, soy muy exagerado, traté de sacar unas diapositivas, pero tengo muchas, así que sentite libre o los otros comentadores de cortarme, ahí ya lo veo Oscar con ganas de cortarme ya, cuando sea el tiempo adecuado, porque bueno, no tengo muchos hobbies y cuando veo imágenes no paro. Así que bueno, Puedes compartir pantalla cuando quieras. ¿ahí la ven?
Sí, se ve perfecto, Doc. Y se ve proyectada, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y me escuchan bien porque no tengo micrófono y estoy en un lugar donde hay un resonador, pero se escucha bien. Hay un buen Perfecto, audio. se escucha. Bueno, perfecto. Entonces voy a empezar con con 4 o 5 casos y después voy a hablar ya más específicamente de tumor. Este es un paciente, un varón que tenía ictericia y tenía esta masa en la secuencia T2, en la cabeza del páncreas, que tiene una señal intermedia bastante homogénea. Ahí vemos el conducto pancreático muy levemente dilatado, casi ni está dilatado, pero vemos la transición entre la lesión y el páncreas, que no sería tan normal en realidad porque está un poco disminuido de tamaño. Esta es la imagen en T1 con contraste en 2 fases. Es una lesión bien circunscripta. Esta es la imagen de la colangio de este paciente, donde podemos ver una estenosis casi filiforme del conducto, y vemos un signo muy interesante radiológico, que el conducto pancreático, si bien se estenosa, lo podemos rastrear a lo largo del seno de la masa, es decir, no se amputa, una característica bastante típica. Y esto es una imagen ampliada en T2, donde lo que llama la atención es que el colédoco, además de estar estenosado por la compresión extrínseca, tiene la pared engrosada y tiene muy baja señal en T2. Este es otro caso, este es un varón con antecedentes de alcoholismo que tenía ictericia, y podemos ver en la tomografía una leve dilatación del conducto pancreático, pero lo que más llama la atención no está tanto en la cabeza, sino al lado, desplazando un poco la segunda porción del duodeno. Estas son las imágenes T2, donde podemos ver que en el espacio peripancreático hay un tejido de baja señal T2 con pequeños quistes. Fíjense que en la secuencia de difusión esta lesión se manifiesta con una marcada restricción, que es heterogénea, probablemente con algo de necrosis central quizá. Hay realce tardío de ese tejido lesional, y si bien hay una obstrucción y leve dilatación del conducto pancreático, está fuera de proporción para el compromiso que hay ahí. Este es otro ejemplo de un paciente que tiene en resonancia magnética una lesión levemente hiperintensa en T2, que no produce una alteración del tamaño o de la forma. Tiene un poco de restricción en difusión, pero no mucho. Ahí lo vemos en las imágenes post-contraste. Y acá podemos ver que no se observa casi ningún impacto sobre el diámetro ni el contorno del conducto pancreático. Otro ejemplo distinto, donde podemos ver una lesión expansiva, pero de bordes mal definidos, irregular, hipovascular, que amputa el conducto, ha llevado a la atrofia de la glándula. Esto es un T1 con contraste, esto es un T2, la lesión no tiene marcada señal, pero sí muestra restricción en difusión marcada, y ahí podemos ver la obstrucción del conducto y la dilatación, tanto del principal como de sus ramas laterales. Una representación coronal de T1 post-contraste y la imagen de colangio, donde puede ver cómo en seco se termina el conducto pancreático donde está la masa. Y por último, un paciente con una área hipodensa en la cabeza del páncreas, de bordes relativamente bien definidos. Podemos ver la porción posterior con un refuerzo normal, pero una hipodensidad heterogénea en tomografía adyacente a la vena mesentérica superior. Acá lo podemos ver también en el plano coronal, el páncreas normal, digamos, el páncreas normal y la zona hipodensa. Distintos ejemplos, algunos tienen adenocarcinoma y otros no. Bueno, esta es la última clasificación de la OMS. Hay muchos tumores, pero uno se maneja con pocos. Primero por la cuestión de frecuencia y sobre todo por la trascendencia. Y en particular, el que más nos interesa detectar es el gran fantasma, que es el adenocarcinoma ductal, que tiene algunas variantes, pero bueno, es el tumor que no da segundas oportunidades si uno se equivoca en el diagnóstico. Después hay muchos otros y hay lesiones precursoras. Bueno, el objetivo habitual que uno encara es, primero, tratar de establecer si el paciente tiene una imagen compatible con un adenocarcinoma, y una vez que sugerimos ese diagnóstico, los radiólogos ver sus características en cuanto a la diseminación local, cómo están los vasos, buscar variantes anatómicas o hallazgos de relevancia que puedan ser útiles a la hora del plan quirúrgico, y finalmente el objetivo también va a ser comentar qué conviene una tomografía o una resonancia magnética para estos fines. Esto lo voy a pasar rápido, pero simplemente es para enfatizar que cuando uno hace una tomografía o una resonancia tiene que ajustar el estudio y diseñarlo de acuerdo al diagnóstico presuntivo y al órgano. No es una receta estándar universal para todo. Y en el caso particular de la evaluación del páncreas para detectar un adenocarcinoma, tiene que tener por lo menos 2 fases post-contraste. Una pancreática, que es aquella en la cual la glándula refuerza lo máximo y podemos detectar las lesiones hipovasculares, y una portal, que es la que permite evaluar la vena mesentérica ya bien opacificada, y el hígado, que se refuerza con contraste y podemos detectar las lesiones. Después, bueno, es discutible si hacemos tardías, sin contraste, esto es opcional.
Fíjense que en resonancia hay muchas más opciones que van incluidas. Por eso la resonancia es una técnica multiparamétrica. Cada una de estas secuencias o variantes nos da información, pero siempre usamos contraste, siempre usamos la secuencia de difusión y la secuencia de colágeno de resonancia que nos ayuda. Entonces, recordad que siempre es un estudio de doble fase, por lo tanto, si ustedes tienen una sospecha de un tumor neuroendocrino, conviene aclararlo en la orden o la historia clínica para que uno pueda programar el estudio, porque en esos casos en general hacemos solo una fase en general arterial, ¿no? Y veamos este ejemplo, ¿no? Esta es una fase pancreática y esta es una fase venosa portal. 20 segundos habrá diferencia. Sin embargo, podemos ver la lesión hipovascular en el proceso uncinado, claramente contrastando con el refuerzo de la glándula normal, y acá la lesión prácticamente ya no es conspicua. Uno podría decir, bueno, es una menor densidad, porque claro, estamos viendo esta imagen, pero imagínense esto rodeado de todo un corte de abdomen y dentro de cientos y cientos de cortes. Fácilmente se pasa de largo, y bueno, un tumor resecable con la arteria y la vena bien, el surco bien, era el momento. Entonces es muy importante hacer un buen estudio con un buen bolo de contraste. El adenocarcinoma es una lesión que es hipovascular, es decir, refuerza menos que la glándula y generalmente es más infiltrativa, aunque a veces tiene un componente expansivo. Su característica distintiva es la obstrucción ductal típica, tanto biliar como si está en la cabeza, como pancreática, llevando a la atrofia de la glándula y rápidamente tiende a infiltrar el retroperitoneo, a comprometer los vasos, la infiltración perineural y finalmente la metástasis a distancia. Algunos ejemplos típicos: una lesión que apenas agranda un poco la cola del páncreas, que refuerza menos. Este no es un bolo tan bueno, fíjense, es un poco precoz para hacer una fase pancreática, pero podemos ver la heterogeneidad, los bordes ligeramente irregulares, una lesión en la cabeza que tiene una zona de degeneración quística, una lesión en cuerpo que expande, que produce una dilatación del conducto, y varios ejemplos. Fíjense que algunos son más ostensibles, este tiene mucha necrosis y mucha heterogeneidad interna, y como biomarcador se da descrito que esa mayor heterogeneidad en tomografía o en resonancia generalmente habla de peor pronóstico, como sería intuitivamente bastante lógico, ¿no? Los adenocarcinomas tienen una característica y es, en general, los ductales tienen un componente fibroso, estromal, razón por la cual a veces tienen baja celularidad y pueden ser PET relativamente poco ávidos por la FDG o difícil de muestrear en una biopsia. Y esa característica hace que en imágenes tardías refuercen mucho. Entonces uno puede incluir imágenes tardías a los 10-15 minutos y confirma esa presunción, pero en realidad es cuestionable la trascendencia de hacer esto, porque la lesión en este caso, que está englobando toda la circunferencia del tema centrífugal superior, es bastante obvia por sí, los estudios de rutina, y eso en la práctica trae problemas, a veces molestias, problemas logísticos, demás. En resonancia es lo mismo, solamente que tenemos más contrastes, tenemos menos detalle anatómico, menos resolución espacial, pero más contrastes. Entonces, acá vemos una amputación del conducto pancreático, algunas ramas laterales dilatadas, y la lesión, que en general, a diferencia de otros órganos, a veces no es tan claramente visible en el T2. Los tumores neuroendocrinos son generalmente muy brillantes en T2, los adenocarcinomas en general no tanto. Tienen restricción en difusión, en general tienen bastante restricción, aunque esto es variable, y eso lo vemos como una imagen muy brillante en la imagen llamada ponderando el valor B alto, y en el mapa de ADC confirmamos que es restricción por la muy baja señal que tiene. Y tenemos la ventaja de usar el contraste. Y tenemos la ventaja que el T1, el páncreas normal, es un órgano que, sobre todo en las secuencias T1 con secreción grasa, tiene una señal relativamente alta, similar a la del hígado un poco más. Y eso hace que muchas veces las lesiones las veamos claramente incluso sin contraste. Fíjense cómo uno puede detectar que esto no es páncreas y al espacio estromal se realza más y lo podemos ver mejor. Pero bueno, podemos ver que a la hora de diagnosticarlo, en general puede ser muy parecido. El tema es que hay lesiones, hasta 10, 11%, de acuerdo a algunas series, que pueden ser iguales en la mejor tomografía con el mejor bolo al resto del parénquima. Entonces acá, para diagnosticarlo, dependemos de signos indirectos. Y el signo que no está siempre, pero está muy, muy frecuentemente y es de gran ayuda y que uno nunca debe subestimar, es la dilatación del conducto con una abrupta amputación, lo que se conoce en la jerga en inglés como cut-off. Incluso en algunos trabajos han demostrado que en pacientes en quienes se diagnosticó clínicamente un cáncer de páncreas y los radiólogos buscaron todos los estudios previos que por X motivo ese paciente había hecho, siempre estaba presente ese signo, o gran parte de los pacientes, incluso hasta 24 meses antes de que se haga el diagnóstico.
Nunca hay que subestimar mucho una dilatación de un conducto, sobre todo si termina en forma abrupta. Acá tenemos un ejemplo, un conducto levemente dilatado que llega a la nada, con una autopista que termina en la nada, forzando la imagen en una reconstrucción coronal curva, forzando la ventana y usando una técnica de mínima intensidad de proyección, uno puede ver una hipodensidad, pero esto requiere una sospecha, ganas y buscarlo, y a veces puede ser difícil. Fíjense en este caso, una buena tomografía, llega al conducto y termina en la nada. Entonces, si uno ve esto, no hay demasiadas opciones, pero la que más nos preocuparía es la presencia de un adenocarcinoma, que en este caso es igual, refuerza igual, pero también produce una leve deformación del contorno. Entonces acá yo sugeriría, y en general se sugiere, hacer una resonancia, y obviamente si la resonancia no define, la econdoscopía probablemente sea la mejor herramienta para seguir el algoritmo. Acá tenemos una lesión en la cola que apenas altera la textura de la glándula. Ese patrón acinar, un poco de filtrado de grasa, con contorno iniciado, pasando. En la resonancia podemos ver en el T2 la lesión, con contraste, en restricción, en difusión-restricción, es decir, todo nos demuestra la imagen compatible con un tumor. Y a veces, desgraciadamente, en tumores que son casi iguales, lo que nos ayuda es la diseminación precoz que tiene hacia el retroperitoneo, porque si bien acá claramente no es tan claro un tumor, sí, hay una ligera deformación, una leve densidad, un conducto y un tamaño glandular que cambia, pero lo que quizás más delata al ojo avesado es esta infiltración de la grasa rápidamente alrededor ahí de las ramas del tronco celíaco, incluso atrás la transcavilar. Estos son tumores que rápidamente tienden a la diseminación, ¿no? Entonces una reconstrucción coronal donde podemos ver el compromiso vascular con la técnica. Una vez que tenemos adenocarcinoma, bueno, lo que todos ustedes saben muy bien, ¿no? Y mejor que nosotros, y los que nos demandan de nosotros. Están comprometidos las arterias troncocelíacas, con arteria hepática común, mesentérica superior, o las venas. Y obviamente todo esto es un combo, un checklist que nosotros hacemos automáticamente, incluso hay informes estructurados al respecto. Hay infiltración de retroperitoneo, órganos vecinos, ganglios, donde fallamos mucho los radiólogos, y desde ya, uno a veces pone mucho énfasis en ver los vasos y nos comemos un implante peritoneal, una pequeña metástasis en el hígado y todo es inútil, ¿no? Bueno, esta es la clasificación de estos últimos años, que no se lo voy a decir a ustedes, ¿no? Los resecables, los irresecables y este gran grupo del medio, los borderline, lo vamos a pasar. Lu describió en 1997 un trabajo seminal, no sé si esa es la palabra, donde él describió las variables que podían predecir la resecabilidad y el compromiso. Y desgraciadamente no tenemos en español dos palabras que describan esta situación tan claramente, ¿no? Cuando el contacto es menos de 180 grados de circunferencia, o cuando es más. Cuando es más, hay altas chances de que el vaso esté comprometido. Pese a que en realidad el diagnóstico es anatomopatológico y depende de la capa de invasión vascular. Pero en general esto se arrima mucho a este diagnóstico. Entonces básicamente lo que vemos es buscar en todos los planos, es muy importante, esto es una evaluación multiplanar, cómo es la relación con los vasos para predecir. Bueno, cuando vemos que un vaso está estenosado u obstruido, típicamente una vena, no tanto una arteria, o está totalmente rodeado, bueno, en esos casos en general no cabe duda de que la vena está comprometida. Acá vemos un ejemplo de un pequeño adenocarcinoma, que fue un hallazgo incidental en una estadificación de un cáncer de próstata, que respeta, este es el ideal porque no nos da ninguna duda. De hecho, tiene un plano graso con la vena mesentérica que casi nos asegura que está bien, pero lo confirmamos ahí en otro plano, que es una lesión que desde el punto de vista vascular no tiene ningún tipo de invasión. Esta es una resonancia magnética, simplemente alterno los métodos para demostrar que, pese a la complejidad de resonancia, a veces en la interpretación, uno lo puede ver muy bien. Ahí vemos una lesión levemente hiperintensa en el T2, hipovascular, esta es la fase pancreática y esta es la fase venosa. Ahí podemos ver la primera rama yeyunal entrando a la vena mesentérica superior. Si yo quiero valorar en la fase pancreática la vena mesentérica superior, no voy a poder porque todavía el contraste no ha llegado a opacificar, en este caso a tenerla, ¿no? En cambio acá lo vemos, acá hay menos de 180 grados, pero muy sospechosa esta pequeña pérdida de señal que vemos ahí en la vena mesentérica. Obviamente hay que comprobarlo en varios planos, pero bueno, este era un compromiso. Acá tenemos un paciente, fíjense, fase pancreática, fase venosa portal. Ahora sí, en esta venosa vemos la vena opacificada, acá no. Y la lesión, si uno la mide y es estricto, está en 180 grados. Pero yo cuando veo que se hace tan despulida, tan sucia esa interfase, es seguro que está comprometida, ¿no? Obviamente, eso es un borderline, de acuerdo a quien lo encare, podría ser resecable, pero de todas maneras habla de mal pronóstico. De hecho, este era un paciente joven que después de la cirugía, que fue un R0, tuvo una recidiva al poco tiempo
y el tumor era borderline, 180 grados. Hablábamos que cuando las venas que son flexibles están deformadas y tienen esta forma como de una lágrima o una gota, realmente eso predice mucho que está comprometida, está como anclada, tironeada, ahí vemos el tumor, ahí vemos otro tumor infiltrando, y obviamente cuando vemos vasos colaterales, típicamente vasos gástricos cortos o gastropiploicas, llevando flujo en forma colateral, ahí lo confirmamos, ¿no? Otra ¿El vez, caso de quién ahora? ejemplos de deformación tipo lágrima en casos ¿Qué? de compromiso de las venas. ¿Para qué? Bueno, fuimos mejorando mucho No, no los se lo quiero anatólogos dar. para el Ya diagnóstico le de dije. irritabilidad, y esto tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo mucho con la tecnología, ¿no? Obviamente no solo tenemos que ver si está Ya me comprometido habló el hace tumor, como sino 15 días el padre. la anatomía, Que no en lo qué tenés. lugar se une. Por ejemplo, acá tenemos la primera rama yeyunal, porque bueno, esto es información muy útil para saber en qué medida uno puede resecar y volver a anatomizar. En este caso sería muy difícil anatomizar todas estas ramas yeyunales, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un compromiso arterial. Esta es la tomografía computada, donde vemos la lesión, estas las que crecen del gancho y rápidamente vuelven rodeando la pancreático duodenal inferior a la arteria Ya me mesentérica. habló hace Sin 15 embargo, en la días por PowerPoint. resonancia quizás un poco más claro. Esto es con contraste, esto es el T2, donde veo el vacío de señal del vaso, y esto es la secuencia de difusión, donde muestra más de 180 grados. Y muchas veces pasa que uno ve y mide y hay que no ser muy dogmático con esto, ¿no? Porque a veces off the record yo le comento al colega con el que hablo, mira, si yo te tengo que decir es 180, 170, no sé, pero estoy seguro que esto es irresecable, por la disposición de la relación, la lesión. Entonces a veces uno se sale un poquito del libreto. De hecho, cuando veo la grasa que está un poquito alterada el surco, casi eso me habla y me confirma irresecabilidad, ¿no? Esto es lo mismo, siempre hay que verlo en varios planos, en este caso. Vamos a pasarlo porque tenemos varios ejemplos. Esa típica infiltración retroperitoneal y refuerzo progresivo. Otro ejemplo de compromiso de la arteria mesentérica superior. Si me dicen 180 grados, pero ahí está alterando y obliterando el surco, entonces esto no cabe duda que casi con certeza va a ser irresecable. ¿Qué es mejor, la tomo o la rezo? Bueno, yo creo que de los que le demostré y de su experiencia de literatura, no cabe duda que son métodos comparables. Probablemente para la detección de la lesión sea superior a la resonancia, sobre todo en los tumores isodensos. Para estratificación son parejos. Son parejos. Lo que pasa es que la resonancia requiere un paciente que colabore, requiere un buen equipo, un buen técnico que la haga, y a veces es más difícil. La citis, los pacientes que tienen dificultad para colaborar, nos dan estudios con artificios y eso lo dificulta. Ahora, dos estudios de estado del arte son comparables a la hora de estratificar y podemos ver muy bien la lesión como en este caso. Con la ventaja de que la resonancia es multiparamétrica y si no me queda ayuda el T1 o el T1 con contraste, me ayuda la difusión y entre todos armamos rompecabezas. Ahora, para ver el compromiso del hígado, en potencial, ahí la resonancia es superior sin lugar a dudas a la tomografía computada. Otros ejemplos, vean una lesión que está obstruyendo el conducto, típico de un adenocarcinoma, la restricción. Uno lo ve parecido, quizás a todos nos resulta más fácil ver la imagen de la tomográfica porque es más amigable anatómicamente, pero una vez que uno se acostumbra a ver la resonancia y a entender los contrastes, en general andamos muy bien y tenemos esa ventaja multiparamétrica que comentaba. Bueno, la literatura que demuestra la comparación y el desempeño similar de ambos métodos para la estadificación y valorar la resecabilidad, ¿no? Bueno, voy a ver un par de casos raros o adicionales. Lucas, córtenme porque esto es para rato, si no. Bueno, miren este paciente. Este paciente tiene una lesión en la cola, parte del cuerpo, abril de 2018, que es una lesión predominantemente hipovascular, pero no es tan oscura, leve agrandamiento. Ya no me convence mucho para un adenocarcinoma ductal, pero podría hacerlo. Hay tumores neuroendocrinos que son hipovasculares. Es una lesión un poco difícil. Esta es la resonancia, que siempre nos arroja mucha luz y a veces nos complica. Hay como pequeños focos de alta intensidad de señal, como si tuviese áreas microquísticas en su interior. Esta, la secuencia de difusión parece brillar, pero no es tan oscura, no tiene tanta restricción aparentemente. A veces el efecto T2 propio de la difusión hace que pueda brillar. Estas son las imágenes post-contraste en resonancia. La lesión tiene más refuerzo en la periferia hacia la cola y acá tiene un aspecto un poco heterogéneo. Es una lesión que si uno tuviese que tipificar histológicamente, desde el punto de vista histológico, sería un poco difícil, ¿no?
No me extrañaría si esto resulta ser un neuroendocrino. Sinceramente, yo no votaría por un ductal, pero tampoco me animaría a decir que no es. Pero bueno, nunca hay que subestimar mucho una lesión. De repente acá aparece un seroso, y a veces los serosos pueden simular tumores neuroendocrinos, ¿no? Pero bueno, ahora fíjense 5 meses después, o 4 meses a lo que evolucionó esto. Ahora ya estamos ante otra cosa, no solo por volumen y extensión, sino por textura interna, una masa muy agresiva, con heterogeneidad interna, con compresión y probable infiltración del estómago. Quizás pocas cosas podían vaticinar esa evolución que tuvo. El diagnóstico es una variante de adenocarcinoma ductal, porque cuando uno ve la lista de la OMS, hay variantes hepatoides parecidas al hepatocarcinoma, o hay variantes como estas, que tienen estas células multinucleadas tipo osteoclastos. Esto es un carcinoma indiferenciado, variante ductal, con células osteoclásticas, con necrosis, con focos de hemorragia. Lesiones que es muy difícil para los radiólogos diagnosticar en forma, digamos, prehistológica, antes, prospectiva. Es difícil, porque primero uno no lo tiene en cuenta y porque no se conocen tanto las características, ¿no? Pero bueno, son tumores que tienen necrosis y hemorragia, a veces pueden tener crecimiento intraductal, lo que embarra la cancha, y tiene una cápsula hipoenterosa, ¿no? Este es otro ejemplo. Este paciente se operó pensando que era un neuroendocrino, porque parecía un neuroendocrino, pero fue otro tumor de células osteoclásticas. Y la mayoría de los que vi, en general, se operaron pensando otros diagnósticos, por lo que también uno tiene que hacer una mea culpa. Bueno, no hablé de las lesiones precursoras, esto porque da para mucho, pero bueno, las PANIN no las vemos, si bien se ha descrito recientemente en la literatura algún patrón que correlaciona, pero es una lesión microscópica. La que sí vemos es la IPMN. Y la IPMN puede generar en un adenocarcinoma, muchas veces coloide, o tipo mucinoso no quístico, o ductal. Entonces, cuando vemos esta lesión con estas típicas imágenes papilas, realmente que da el nombre, y que refuerzan, eso es importante, ahí tenemos el diagnóstico ya de una lesión con un componente muchas veces invasor, aunque hay casos de pacientes que tienen lesiones con papilas macroscópicas que tienen displasia del carcinoma in situ y a pesar de lo grosero pueden no tener carcinoma invasor. Pues esta es la razón por la que probablemente hagamos tantos estudios de control de pacientes quísticos, pero esta no es una situación tan común. Desgraciadamente, el típico precursor, porque este paciente tenía PANIN que no vemos, pero el típico precursor de la adenocarcinoma ductal es el PANIN y que todavía no se es esquivo al diagnóstico, pese a que hay algún, como les decía, algún tipo de alteración. Bueno, el otro gran capítulo es el neuroendocrino, que estamos viendo que no es tan raro como se pensaba hace unas décadas, y tiene una característica típica totalmente diferente, es una lesión hipervascular que se enciende con contraste. Cuando es más grande suele tener zonas de degeneración quística o necrosis central, pero en general es muy hipervascular. Además, en resonancia suelen tener una señal hiperintensa entre dos, a veces muy hiperintensa. Fíjense, estos son expansivos, no infiltrativos, a diferencia del carcinoma ductal, son hipervasculares, tienen mucha restricción de difusión, son bastante distintos, ¿no? Son bastante distintos, pero hay variantes. Fíjense cómo refuerza hasta la resonancia, cuanto más grande, más heterogeneidad interna, pero a veces tienen zonas centrales más heterogéneas y no son tan hipervasculares. Otras veces pueden estar profusamente calcificados, como en este caso, no funcionante, y a veces pueden ser quistes. Y cuando son quísticos lo reconocemos porque, a diferencia de otros quistes, su pared tiende a reforzar y tiende a reforzar bastante con el contraste. Entonces, cuando lo vemos, ya la mayoría de estamos familiarizados con este aspecto para sospechar que puede ser un neuroendocrino. A veces pueden ser hipovasculares y reforzar muy poco, como en este caso un paciente con neurofibromatosis, y a veces pueden ser oscuros en T2, porque tienen mucho colágeno y mucho material hialinizado y no dan restricción. Entonces uno tiene que estar al tanto de esa posibilidad para sospechar, sobre todo ante un paciente que tenga un síndrome de hiperfunción, hipoglucemia y demás, que en ocasiones pueden ser de baja intensidad de señal, pero eso es la excepción. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, tenemos una muy linda presentación, muy interesante, el carcinoma de células claras. Yo creo que, no sé si estadísticamente no será más frecuente una lesión hipervascular en el páncreas, una metástasis de células claras que un neuroendocrino, porque realmente las ve y típicamente son lesiones hipervasculares. Vean todos estos ejemplos, hipervascular, igual que la metástasis, igual que el tumor primario.
Otro diagnóstico diferencial a veces pueden ser los serosos. Los serosos pueden reforzar mucho con contraste. Eso ya se describía en la era angiográfica del pasado. Ahí nos ayuda la resonancia porque podemos reconocer la lesión quística y la cicatriz, que es la que refuerza verdaderamente. Pero por eso, si uno va a operar, a veces conviene hacer para no operar un seroso, hacer una resonancia si es posible. Otro diagnóstico diferencial es este: un nódulo en la cola, que cuando yo lo veo en todas las secuencias es igual que el tejido esplénico. En el T2 se comporta igual en la difusión, cuando le doy el contraste refuerza igual, con ese aspecto atigrado o marmóreo, típico. Esto es compatible con un vaso accesorio intrapancreático y en general uno lo puede definir bastante bien en la mayoría de los casos, sobre todo en resonancia, aunque puede haber situaciones particularmente difíciles. Otro diagnóstico diferencial es este tumor clásico por su presentación en mujeres jóvenes, que son tumores que en general tienen poca agresividad y que la norma es la heterogeneidad, áreas quísticas, áreas sólidas. Dentro de las áreas quísticas hay zonas de hemorragia, tienen cápsulas, pueden tener calcificaciones, pero a veces pueden venir en fases ser más pequeñas, ¿no? Pero si uno ve en una chica joven este tumor, en general no hay mucha dificultad en el diagnóstico. Pero pueden ser muy variables. Fíjense, en este caso tiene hemorragia, por eso se ve hiperintenso en el T1. Las porciones, algunas sólidas refuerzan bastante, pueden tener restricción variable, pueden estar en cualquier lado. Esta era una mujer de 76 años, tenía calcificaciones periféricas, tenía trombosis en la vena porta. Esta era una chica de 14 años que tenía una lesión quística y más abajo el componente sólido. Y acá tenemos uno pequeño, que uno no pensaría a priori que es un sólido papilar, porque cuando son pequeños quizás son más homogéneos. Pero el gran diagnóstico diferencial es con los neuroendocrinos, se pueden parecer mucho. Lo que respalda el diagnóstico es la hemorragia y muchas veces la cápsula, cuando está presente, y de ya el contexto que ocurre tan frecuentemente en chicas. Entonces vamos a ver los casos del principio que habíamos comentado. Esto no parece realmente un adenocarcinoma porque es expansivo, es muy homogéneo pese al tamaño, porque la repercusión que tiene sobre el conducto es mínima a pesar de su tamaño. Entonces podría hacer varias cosas, pero una cosa que yo les quería llamar la atención es el patrón de obstrucción. Ese patrón es históricamente colangiográficamente benigno, si se permite ese término, y a veces el diablo está en los detalles, la clave puede estar en pequeñas cosas. Y si yo veo esa baja señal, eso me habla de tejido fibroso, colágeno, y esto es típico, aunque no siempre está, en la colangitis por IgG4. Entonces, esto es una enfermedad por IgG4 que compromete el páncreas y también la vía biliar, por eso parte de esta estenosis. Es decir, hay muchas cosas que señalan que esto es muy poco probablemente un adenocarcinoma, y hay otras que respaldan una autoinmune, aunque, soy sincero, uno tiene que ser prudente, porque podría ser también un neuroendocrino vascular, podría ser un linfoma también, la verdad que podría serlo por su aspecto. El otro caso estoy seguro que todos lo sacaron y la clave fundamentalmente es que el epicentro de la alteración está en el surco pancreático duodenal y vemos pequeños quistes dentro de una matriz subyacente de un tejido fibroso de baja intensidad de señal en un paciente, en este caso alcohólico, y esto es una pancreatitis del surco, no importa que tenga restricción en difusión, no importa que tenga captación en PET, nuevamente fíjense que es desproporcionado el grado de dilatación ductal para la afectación que había, que también involucraba el páncreas y no solo el surco. Y el otro ejemplo es una situación que hemos tenido varias veces. Un paciente hace una pancreatitis, no tiene causa, le buscan la causa o tiene un cálculo, etc. Y la resonancia es tan sensible que nos demuestra un área de inflamación residual. Cuando ya se dio, bajó la marea, el paciente está bien, todos sus marcadores clínicos, sin embargo pueden quedar zonas de inflamación que pueden ser hipo en T1, pueden tener un escaso o refuerzo heterogéneo, pero la clave es primero la cercanía del proceso y después esto. Es decir, este silencio colangiográfico habla de que es poco probable que haya un tumor. De todas maneras, siempre es importante un poco de prudencia y seguirlo para confirmar esto, ¿no? Y rápidamente resuelve. Y el otro caso, sí, es un adenocarcinoma, tiene todas las características de las que habíamos hablado, la amputación ductal, no tiene el signo del conducto penetrante, sino que el conducto se amputa totalmente, tiene restricción, etc. Y este otro caso, aunque no lo crean, fue operado. Este no fue operado, es un ejemplo distinto. Esto es infiltración grasa del páncreas, que a veces puede ser focal, puede ser asimétrica. Típicamente se ha descrito que puede comprometer todo el páncreas que deriva del esbozo dorsal y respetar la porción superior que deriva del esbozo ventral, que por alguna razón se ve preservada. Y esta imagen me la pasó
amigo Mario Santamaría en Chile, que el patólogo lo llamó y le dice, no encuentro el tumor, veo solo grasa. Él fue a ver la imagen, por el motivo por el que había sido operado, dice, no, es infiltración grasa. Es decir, parece mentira, pero puede pasar esto, y si uno tiene dudas, puede sugerir una resonancia, aunque el patrón es bastante típico, ¿no? Es bastante típico. Bueno, y por último les muestro este caso, hablando de grasa, fíjense este gran tumor, porque hay muchas cosas raras, que a veces uno se lleva sorpresas. En general, la verdad es que uno se entera después por el patólogo, pero otras veces uno puede hacer el diagnóstico. Y esto estoy seguro que la mayoría de los residentes de radiología lo pueden hacer. Un paciente joven con una enorme masa, gigante, gigante. Esta masa tiene una característica, y es que su señal, si bien es heterogénea, es muy parecida a la grasa retroperitoneal o subcutánea en todas las secuencias. Cuando hay supresión grasa se suprime, cuando no hay supresión grasa brilla en el T2, en el T1 con supresión oscura, tiene nódulos internos, uno incluso puede ver niveles líquidos grasa, puede ver calcificaciones. Cuando hacemos T1 en fase y fuera de fase cae la señal. Esto sin lugar a dudas es grasa, y esto es un teratoma. Un teratoma. Si yo saco esta imagen con Photoshop y la pongo en la línea media, en el mediastino, en el retroperitoneo, en cualquier lado, los radiólogos vamos a diagnosticar un teratoma porque es típico, y la característica más distintiva es el componente graso dentro de las capas germinativas, ¿no? Ahí lo vemos otro ejemplo, muchas veces en el ovario tiene este aspecto típico. Si yo lo saco y lo pongo en el ovario, es un teratoma. Y nuevamente, pese al tamaño de la lesión, el conducto es curioso, pero casi ni está dilatado, ¿no? Ahí está la lesión, ahí podemos ver los focos de grasa. Y este es otro ejemplo, fíjense, esta lesión en T1 en fase y está fuera de fase. Toda esta caída de la señal habla de que acá hay grasa. El paciente tiene una lesión con grasa, pero esto no es un teratoma, le falta el riñón, y el carcinoma de células claras se llama células claras precisamente porque además de glucógeno puede tener grasa. El primario puede tener grasa y las metástasis pueden tener grasa, y esto es una metástasis, en este caso, grasa. Esto simplemente para enfatizar que a veces la información adicional que la resonancia puede definir y muchas veces hacer diagnósticos bastante certeros. Otras veces simplemente son patrones que arriman el bochín. Bueno, y para terminar, bueno, desde ya los esperamos, va a ser un placer. Nuevamente quiero, para el Pancreas Day, el 20 de octubre, en Neuquén. Les agradezco, les pido disculpas por el abuso del tiempo, es tarde, pero bueno, ha sido un placer poder participar, escuchar la presentación previa y por lo menos reunirnos aunque sea en forma remota. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. La verdad te felicito, nos diste un pantallazo de todas las patologías tumorales pancreáticas. Y bueno, la verdad, no sé, estamos medio jugado el tiempo. Si alguien quiere hacer algún aporte. Si no, Gustavo. Bueno, Lucas, realmente un acierto haber hecho esta reunión conjunta. Mariano, me encantó tu presentación, excelente las imágenes, los que hacemos cirugía general, la verdad que era una imagen más linda que la otra, una envidia bárbara. Y la primera presentación también con los 5 casos, algo fuera de lo común, así que excelente. Así que no me queda más que agradecerle a todos por la participación, especialmente a todos los integrantes del Club de Páncreas, que están presentes. Oscar, a Mario Acosta y al doctor Roberto Adra, los comentadores, y muy lindo trabajo Javier también. Así que en nombre de la Asociación de Cirugía, el agradecimiento para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos en Neuquén. Nos vemos. Abrazo a todos. Abrazo grande. Abrazo. Saludos a todo el mundo. Suerte, nos vemos.